Hoy venimos al canal para hablar del enfrentamiento de Europa League entre el Rangers y el Borussia Dortmund de la mano de la pizarra de la Bundes. Bueno, volvimos al canal y estamos acá con un invitado especial como es, a ver, voy a pronunciarlo a ver si me sale de vuelta bien, Uri Agramunt. ¿Cómo estamos? Muy bien pronunciado, y también por aquí estoy muy bien, por Barcelona, y muchas gracias por la invitación para hablar del Dortmund de Marco Rose y de ese enfrentamiento que tendremos. Y también tengo que saludar a mi compañero, al que siempre lo ven, a Facu Coronado. ¿Cómo está, Facu? Bien, muy contento de volver al canal para hacer la previa de uno de los partidos más importantes que va a jugar un equipo escocés en la temporada, así que muy ansioso de hablar de este partido y qué es un poco lo que podemos esperar. Y como decíamos, importante traernos a alguien que esté a la altura, y para eso nos trajimos a los muchachos de la pizarra de la Bundes para contar qué tal viene este Borussia. Perfecto. Antes de empezar, vamos a comentar un poco que van a tener un video en exclusivo porque hubo un montón de problemas técnicos, así que lo van a tener seguramente ahí. Pero antes, vamos a comentar un poco qué vamos a hacer en este video. Primero vamos a repasar un poquito la actualidad de los dos equipos, porque yo te diría que vienen en actualidades similares. Bastante similares, obviamente con esas diferencias de liga, ¿no? Y vamos a hablar de la actualidad y hacer predicciones un poco de qué puede pasar en el partido. Pero si querés arrancamos por cómo va el supuesto, diríamos, el más fuerte de esta llave, como es el Borussia Dortmund. Así que te pregunto, Uri, ¿cómo está actualmente el Borussia? Bastante convulso está ahora mismo el ambiente ahí en Dortmund, porque la verdad es que en general la temporada no está siendo buena y en lo que llevamos de 2022 tampoco ha mejorado mucho, ¿no? Al final, en este último mes ha quedado eliminado de la Copa contra un equipo de segunda división como es el San Pauli. Haaland se ha perdido varios partidos por lesión y veremos si llega a este enfrentamiento. Y la gente está empezando a perder un poco la confianza en Marco Rose, que ve que no hay resultados, y un poco es eso, ¿no? Una mala dinámica que entre la lesión de la estrella, los malos resultados y tal, no está del todo bien el Borussia Dortmund para enfrentarse ahora mismo, ¿no? O para no llega, digamos, en su mejor momento. Entonces acá tenemos, venimos, como decía un poco, la actualidad del Rangers y del Borussia también es bastante similar, digamos, porque si hablamos de la actualidad del Rangers, tenemos a un equipo que viene de perder un Old Firm, o sea, viene de perder el partido más importante de la temporada contra el Celtic de Ange Postecoglou. Giovanni Van Bronckhorst viene a hacer un poco el cambio de Steven Gerrard de ser un estilo de gegenpressing a un estilo más asociativo, más de tiki-taka, y vemos que hay algunas diferencias con respecto a Steven Gerrard, a la temporada de Steven Gerrard, donde vemos que el equipo de Giovanni Van Bronckhorst en cuanto a estadística está peor, por ejemplo, en defensa, donde está como 9 puntos por encima a nivel de goles concedidos, tiene menos posesión, tiene menos goles por partido, tiene más expected goals against, o sea, viene bastante mal el equipo de Giovanni Van Bronckhorst, y hay que destacar esas ciertas cosas como son el empeoramiento de la defensa, como son que tenemos 3 centrales que están por terminar contrato, como son Goldson, Balogun y Helander, que están en otro lado y no en el Rangers. Y no sé qué otras características ves también. No, para mí lo que está pasando también el tema del cambio de estilo futbolístico, sí, que un poco comentabas vos, no tanto se vio en el final o cuando fue en sí la transición de Gerrard a Van Bronckhorst, sino me parece que ahora, ¿no? Y este arranque de año con el tema del parate por el COVID no le ha favorecido, me parece. Entonces vemos un equipo muy inestable. Ahora por ahí seguramente profundizaremos un poco, pero comparado con lo que decía Uri, es interesante porque es como que hay ciertas dinámicas similares. Por ejemplo, digo algo muy evidente, pero que el Rangers tiene asegurado esa segunda posición que seguramente también tiene cupo para Champions actualmente en Escocia, por el tema del ranking. Y bueno, y el Dortmund obviamente que también tiene un poco asegurado, sino que me desmienta Uri, pero digo, tiene un poco asegurado ese puesto de Champions, aunque el título todavía está un poco lejos. Así que vamos a ver un poco cómo vienen las dinámicas. La verdad, el Rangers lleva este tramo mal. Como nos comentaba Uri, el Borussia Dortmund no está en su mejor momento. No sé si hay chances de que lo despidan al técnico, te pregunto, porque...
No sé Creo si hay que es chances. difícil, más que nada porque ahora ¿quién traes? Es decir, la única opción que veo sería que llegase Edin Terzic como el año pasado, que es un entrenador interino de la casa para dar el paso, cumplir. El año pasado ya lo hice en noviembre y terminó ganando la Copa, pero lo veo difícil porque al final pagaron 5 millones de euros por Marco José, por el entrenador, y creo que han apostado él por un proyecto a medio plazo al menos, y creo que le darán como mínimo una temporada, a no ser que empiecen a perder 10 partidos seguidos, y creo que es difícil que antes de la eliminatoria termine Marco Rose despedido. Yo creo que si lo despiden será en el mes de abril o así. Exactamente, vamos a comentar un poco que ya dijimos, las dos dinámicas son malas, vienen en un momento complicado, aunque hay sí una diferencia clara, como es que Borussia Dortmund no va a tener por lo menos a Haaland en la primera fase de la llave. En cambio, el Rangers va a tener a Morelos. No sé qué esperas un poco, Facu, de Morelos para esta llave. Bueno, de Morelos, sin duda que ese juego para mí más importante del Ranger, pero con cuerpo de diferencia, me parece. Sobre todo porque, bueno, Kent no arrancó la temporada por el tema de lesiones. Después tuvo buenos partidos, pero tiene el puesto asegurado, pero no lo he visto últimamente tener buenas actuaciones. Pero Morelos se ve que cuando no está, vemos cuánto lo sufre el equipo, que se fue a la selección de Colombia, que ahí, bueno, tuvo sus problemas, porque la verdad que ni fue convocado, ni jugó, ni nada, y encima el Ranger le fue mal, la selección de Colombia también, él no jugó, entonces nadie salió ganando, como decimos siempre, pero cuando volvió es fundamental, te mete 2 goles contra el Hearts, y te gana un partido importante. Entonces, bueno, bien, yo creo que es muy importante. Y después el tema Haaland, preguntarle el tema de la lesión que tiene, por cuánto, si se va a perder la primera eliminatoria y en la segunda vuelve, o si se pierde las dos. A ver, el tema está en que se lesionó el 22 de enero y se preveía una lesión bastante larga, rollo que no volviese hasta marzo. Pero la verdad es que después de ver cómo evolucionan los días, se prevé que va a cortar plazos. Se ha hablado incluso de que podría volver ya para la eliminatoria. Lo veo difícil ya en el primer partido, al menos que sea titular y que juegue todo el partido. Lo veo muy difícil por mucho que evolucione bien. Pero sí que en principio, si sigue evolucionando como tal, para la segunda ya debería estar a tope para el partido de vuelta. Y como comentábamos con el tema Morelos, te queremos preguntar si, por ejemplo, Haaland no llega a la primera parte de la llave, ¿quién crees que va a ser el jugador más diferencial del equipo del equipo Borussia Dortmund? ¿Quién puede ser el más diferencial? A ver, el jugador que siempre ha dado la talla y que lleva un poco la voz cantante y que tira de galones es Marco Reus. Al final, en este tipo de partidos suele estar bastante bien, suele jugar como un futbolista experimentado, ¿no? Y ayuda mucho. Me viene a la mente la temporada pasada eliminatoria contra el Manchester City. Creo que Marco Reus jugó muy bien y es un jugador que además es muy importante para el equipo, ¿no? Porque da pases clave, da asistencias, y creo que no es cierto que al final, con la marcha de la falta de Haaland, el Borussia Dortmund pierde mucho gol, pero creo que tiene que ser el jugador referencia, ¿no? Junto también al centro del campo Bellingham, que es un jugador muy importante, pero es verdad que la falta de Haaland es importante para el Dortmund, sí, porque al final es un jugador con mucho carácter, que tan solo es un recurso muy importante, ¿no? Bola Haaland, centro para Haaland, algo, y siempre saca algo, ¿no? Y el hecho de que no esté ese jugador lo complica un poco todo para marcar goles. Y bueno, vamos a hablar un poquito también del historial que hay entre el Borussia Dortmund y el Rangers, porque hay bastante historia. Han jugado, si no estoy mal, 8 partidos entre ellos. Han jugado 8 partidos donde el Borussia Dortmund solamente ha salido victorioso en uno de ellos. Solamente ha salido victorioso en uno de ellos, han logrado 4 empates y han salido derrotados el equipo de Alemania ante el Rangers. Y la última vez que se enfrentaron fue hace bastante ya, en la temporada 99-2000, en la tercera ronda de la Europa League. Así que, a ver. Y esas épocas, ¿no? Era otro el fútbol, era otra cosa. Parecía había otro nivel. Gascoigne, Gattuso estaban en esa época. No sé si se habrá coincidido Walter Smith ahí dirigiendo al equipo. También. Algún partido de esto, si no habría que chequear el dato, pero digo, eran épocas con un Ranger muy fuerte. Y no sé, ahí por ahí te tiro una, que no sé, históricamente el tema del Borussia Dortmund no la tengo muy clara, pero digo, en esas épocas sí era un equipo más moderno que hoy en día. En 1996 ganó la Champions. Bueno, cagamos. Y después, en el año 2, a partir, creo que fue entre 2001 y 2004,
Matías Sammer, que ganó el Balón de Oro unos años antes, era el entrenador. Y ese creo que en 2002 ganó una Bundesliga el Dortmund, pero sí que es cierto que en general fueron años bastante convulsos, porque también hubo cambios de entrenadores, entonces en el año 2000 exactamente no sé qué pasó. Sí que es cierto que antes y después hubo un Dortmund importante y victorioso, pero es posible que también hubiese bastantes baches en aquella época. A ver, el historial no da victorioso al Rangers, pero ahora bien, estamos en una situación donde vamos a hablar un poquito de qué estamos esperando, porque la situación actual realmente es un Borussia Dortmund que, a pesar que está en malos momentos, tiene a Marco Reus, tiene a Jude Bellingham, tiene a Julian Brandt, que no sé ni qué es de su vida, pero era muy bueno en el FIFA y en el PES. Ahora tenés a, ¿cómo se llama? A Hummels. me estoy terrible. Tenés a Hummels, así que... Tenés jugadores de primer nivel. Sí. No tiene nada que ver la situación. No, para nada. Alan McGregor con 40 años atajando a Erling Haaland y a Marco Reus. Este historial no tiene nada que ver con la actualidad, ¿no? Por más que el Ranger es un Ranger bastante fuerte dentro de lo que hemos visto. Competitivo. Que tuvo. O sea, es competitivo. Era mucho más competitivo. O sea, el de Van Bronckhorst está un poco en duda en Europa todavía. Pero el equipo de Gerrard sabía competir, me acuerdo en la eliminatoria contra el Bayer Leverkusen. Sí, o contra el Benfica. La pierde, pero digo, llegó a una instancia muy alta y competía. Exactamente, y también había salido, por ejemplo, invicto en la temporada pasada ante el Benfica, que el Benfica ese era muy poderoso. Y te queremos preguntar un poquito, antes de nosotros también dar nuestra predicción de esta eliminatoria, te queremos preguntar qué esperás de esta llave. ¿Con Haaland o sin Haaland también podemos hacer eso? A ver, sí que es cierto que creo que el Dortmund es favorito, evidentemente, por un tema de nombres y tal, pero me genera bastantes dudas, porque en primer lugar creo, desde mi opinión, que el Dortmund ya no debería de estar aquí. Es decir, para mí el Dortmund en Champions tenía un grupo bastante asequible. Es verdad que le tocó el Ajax, que ha dado un rendimiento espectacular en fase de grupos y que estaba un escalón por encima del resto, pero es verdad que cae de forma dura contra el Sporting de Lisboa, es verdad que el otro rival era el Besiktas. Entonces, cuando vi el grupo en junio del año, en septiembre del año pasado, dije, ostras, grupo bastante asequible, ¿no? Y finalmente pues vemos que no, que quedó tercero y está en Europa League. Por lo tanto, sorpresas pueden pasar y siempre puede ser que el Dortmund acabe cayendo, ¿no? Y además, pues tal y como llega. Pero sí que es cierto que creo que si el Dortmund juega su mejor fútbol, que ha demostrado también en esta temporada, en partidos, por ejemplo, cuando ganó 5-1 el Friburgo, o en otros partidos en los que ha jugado francamente bien, creo que el Dortmund tiene todas las de pasar, ¿no? Pero bueno, creo que lo va a sufrir bastante, sobre todo también en el partido de ida. Tengo una pregunta. La eliminación del Dortmund de Champions, pues no lo seguí mucho, la verdad. Si tuvieras que elegir un causal del por qué cayó a Europa League, ¿cuál sería? Creo que la derrota contra el Ajax 4-0 hizo mucho daño. Es verdad que porque el Dortmund ganó los 2 primeros partidos bastante bien, después vino el tercero y perdió 4-0 contra el Ajax. En la vuelta también perdió contra el Ajax en casa y creo que esto les afectó bastante, esa derrota dura, en plan, porque además no es eso de eras favorito de grupo y caes goleado, ¿no? Y después ya en el último partido fue bastante desastre todo. Hubo una expulsión a Mats Hummels que era bastante discutible, el equipo hizo en general un mal partido y fue eso. El mismo Dortmund creo que se eliminó, ¿no? En ese partido contra el Sporting de Lisboa. Anímico, ¿no? Sí, yo creo que fue muy anímico, porque ese 4-0 contra el Ajax yo creo que les tumbó totalmente. Y creo que quiero hacer esta pregunta ya porque creo que justamente tiene que ver con la línea, podríamos decir, más fuerte de este Rangers, como es la delantera ahora que está Morelos. ¿Cómo está la defensa del Borussia Dortmund? Está mal. Ah, bueno. Está mal, la verdad. Bueno, de hecho, en los últimos días se ha anunciado el fichaje de Süle para la próxima temporada y era necesario, porque al final el Dortmund es un equipo que ha fichado bastantes, casi que no ha fichado defensas en las últimas temporadas. Es el punto más débil. La temporada pasada era la defensa y la portería. Esta temporada han fichado a Gregor Kobel del Stuttgart, que la verdad está jugando muy bien y está atajando mucho más que lo que hacían Hitzelsberger y la temporada pasada. Pero en defensa es verdad que está Hummels, es verdad que está Kanji, pero es una defensa bastante irregular. También a veces pone a Zagadou, que es un central joven, pero la verdad es que deja mucho que desear, deja muchos espacios, es bastante que no genera nada de confianza. Y Hummels y Akanji pueden hacer un muy buen partido
o a veces también en defensa por la espalda, en los contragolpes, sufre mucho y está siendo el principal dolor de cabeza del Dortmund. Y creo que lo ve la mayoría de gente aficionada a la Bundesliga. No sé por qué desde la dirección deportiva del Dortmund no se apuesta por fichar a centrales. Esta temporada ficharon cedido a Pongracic, pero es que al final es un jugador que la temporada pasada era suplente en el Wolfsburgo. Supongo que lo hicieron como una opción de un jugador que ya estaba en Bundesliga, que le salía bien de precio, pero creo que para estar ahí compitiendo para la Bundesliga, para estar compitiendo para ganar la Europa League, creo que el Borussia Dortmund tendría que mejorar su defensa. Bueno, acá vemos que los dos equipos, por ejemplo, lo que nos comentaba Uri, los dos equipos, porque también se hacemos la comparación con el Rangers, digamos que la defensa no es su mayor fuerte. No. Pero ahora bien, si Haaland no está para la eliminatoria, creo que es un punto más para nosotros, pero tampoco tanto. Yo creo que va a ganar el Borussia Dortmund, tampoco. Yo creo que vamos, no sé si querés ya vamos. Sí. Última, si querés tiramos algún global o algún resultado, eso no estaría de más, pero digo el tema de. Porque la idea de estos videos son empezar a imaginar el partido y que la gente empiece a pensar qué es lo que se puede ver. Y yo creo que, viendo lo que nos cuenta Uri, se va a ver un partido en donde el dominador debe ser el Borussia, sin duda, y el favorito. Ahora sí, la eliminatoria se va haciendo difícil para el Borussia y se empieza a hacer trabajada y capaz que el Ranger mete algún gol y no sé, y le complica el primer partido, aunque sea. Quizás la eliminatoria empieza a tener alguna chance. Sí, no, mira, yo no sé de qué lado querés jugar vos, pero yo quiero jugar de la contramufa, así que quiero decir 3 goles de Marco Reus. Julian Brandt va a entrar y va a hacer un gol de tiro libre desde media cancha. Mats Hummels va a meter 2 goles de cabeza, así que voy a jugar la contramufa directamente. El primer partido está en Alemania. No, listo. Con la gente ahí de la hinchada del Borussia que aprieta mucho, así que no sé si eso es bueno o malo. A ver, pero piensa que solo habrá 10.000 personas como máximo. Que cierto, que está limitado en Alemania. Tampoco lo veremos, el muro amarillo ahí en plenitud. Entonces Ibrox aprieta. No, Ibrox va a estar lleno, así que vamos a estar complicado. Pero sí, yo voy a jugar a la contramufa. 3 goles de Marco Reus, 1 de Julian Brandt y 2 de cabeza de Mats Hummels. No sé cuál quieres jugar vos, Facu, y después te preguntamos, Uri, qué pensás del resultado posible que puede darse en la eliminatoria. Yo creo que va a ser en un global. Yo creo que el Ranger es un equipo de convertir goles, entonces, pero tiene muchos problemas defensivos que no lo profundizamos porque eso lo hacemos más en nuestro canal, ¿no? Pero digo, para decirlo rápido, mencionar el tema de Helander, que ahora está volviendo de lesión y sea una opción más para Van Rojos para elegir ahí. Pero si no, el tema después está Base y está Balogan, que son muy complicados. Bolso no está teniendo su mejor temporada. Barış tampoco. Para mí le van a caer como 6 goles en total entre los dos partidos. Y va a ser como un 6-3, un 6-2. Después vemos cómo se reparte en cada partido, pero para mí va a estar por ahí. Va a ser el favorito del Dortmund. Y lo mejor que puede hacer el Ranger es dejar una actuación más o menos digna. Sí. Y Uri, ¿qué pensás de cuál es tu posible resultado para esta llave? A ver, yo no me atrevo a decir nada de palizas, la verdad. Yo soy optimista con que el Dortmund va a pasar, creo que tiene equipo para hacerlo, pero creo que va a estar bastante igualado y como todas las eliminatorias en general suelen ser, va a estar bastante sufrido. Yo creo que si pasa va a ser por ventaja de un gol o de 2, o al menos que en el partido de ida va a estar bastante reñido el resultado. Me costaría ver un 5-0, 4-0 todo esto, porque es muy también de Borussia Dortmund el hecho de jugar muy bien, ir atacando y que después en la primera contra te marquen gol, ¿no? O alguna cosa así. O sea que en este sentido es lo que me genera más dudas, porque es un Dortmund que juega muy bien en general, que tiene un centro del campo muy bueno ahí con Dahoud, con Bellingham, con Bichel, incluso con Brandt, arriba también con Marco Reus, con Hazard, que hay jugadores muy buenos, pero después en defensa no te da esa garantía, esa seguridad de decir, vale, pueden haber contras, pueden haber jugadas y las vas a sacar adelante, ¿no? Y entonces eso me hace dudar porque al final si empiezas la eliminatoria perdiendo 0-1, cambia bastante el panorama. Entonces yo creo que va a pasar el Dortmund, pero creo que va a haber resultados cortos, o si no son cortos, al menos de poca diferencia, ¿no? Quizá un 3-2, sí. 0-1, 1-2, cosas así. Por lo menos esperemos que para el show nos den algo interesante. No sé, una pelea entre Haaland y Morelos, que los dos vienen calentitos, así que esperemos que haya una pelea ahí, qué sé yo. Sí, depende si va a jugar, capaz si llega al segundo partido Haaland, ahí engrosa el tema de la cantidad de goles. En Ibrox, Haaland en Ibrox.
que no es que le estoy tirando mala suerte, estamos siendo realistas, ¿no? De hecho, mira, me vine de azul y todo, pero digo, no, pero yo creo que hablábamos del tema defensivo de los dos equipos, para mí va a ser eliminatorio con muchos goles para los dos lados, más para el Borussia, pero bueno, eso yo creo que lo que se va a esperar. Después, si tengo razón, quédese tranquilo que les voy a ir a tocar la puerta y les voy a decir, mirá que yo lo dije, pero si no, bueno, reconoceré el acierto de ustedes. Y bueno, creo que podemos dejar hasta acá este video donde hicimos más o menos un repaso de esta eliminatoria. La verdad, muchísimas gracias, Uri, por pasarte por el canal. La verdad lo apreciamos y obviamente tienen el canal de la Pizarra de la Bundes. Va a estar no solo en el título arrobado, donde van a poder tocar y entrar ahí, sino que va a estar en la descripción. Van a tener las redes de Uri, las redes de la Pizarra de la Bundes. Así que te quiero agradecer y no sé si querés decir algo antes de cerrar, ¿no? Nada, agradeceros tanto Pablo como Facundo por haberme invitado. Ya haremos la vuelta en nuestro canal y así también podremos hablar a ver cómo ha ido el partido de ida, si queréis. Y nada, eso, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y la verdad, bueno, creo que podemos ir cerrando acá, ¿no, Facu? Sí, cerramos. Yo creo que una previa más completa imposible. Sí. Así que bueno, le agradecemos a toda la gente que esté del otro lado, que nos puede agradecer dejándonos el like, la suscripción, activando la campanita, dejando en comentarios también que nos dejen sus predicciones, ¿no? De qué esperan en el partido. A ver, así después vemos quién acertó y quién no. Pero nada, eso es lo más importante. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y chao.